Ya empezamos la grabación siguiente. Bueno, eh, para comenzar la clase, este apartado sobre práctica docente, me gustaría saber por dónde van, cómo van sus lecturas, hasta dónde llegaron. Sé que hay algunas que incluso han contestado hasta los últimos foros, pero digamos, para no avanzar hasta allá, por dónde es que están en este momento. A ver si me pueden contar. Yo, profe, hasta la parte de los enfoques llegué el sábado recién. Pude completar el último foro. Bien, está bien, no importa, digamos, porque es muy avanzado igual. A ver las demás. Yo llegué También, hasta la... profe, yo llegué a los enfoques. Igual. Bueno, buenísimo, porque yo, mi idea era que hoy abordáramos los enfoques, que es el que lo hemos quedado en la última clase. Así que si ustedes por lo menos ya han hecho la lectura, buenísimo para que podamos hacer que sea más animada la clase también. Así que genial. Bueno, a ver, podremos partir, y si tienen a mano sus apuntes, sus tomas de notas, este, ¿cuáles son ¿cuáles son los enfoques que ellas plantean, que, como, que identifican que en la formación docente? Eso quiere decir, ¿qué es lo que nos plantean las autoras, ¿no? Lo que las plantea. Para que hay un ruido ahí que estaba interfiriendo. ¿Alguien tiene levantada la mano? ¿Alguien quiere hablar? Digamos, tiene que compartir algo, pero digo porque tenía la mano levantada, eso. Hola, profe. No, quedo tildada la manito, no sale, pero sí, yo también estamos en la parte del enfoque. Em, La que veo ahora con la mano levantada, no sé qué nombre es, porque tiene el apellido, me parece que es Puente Dura. Viviana, profe, no. Ah, Viviana, Levanté ¿qué la tal? mano. Debe haber quedado tildado. Bueno, pasa, sobre todo en el celular es más complicado esto, porque es como con pestañas, sí. Bueno, y yo le estaba diciendo, como para comenzar y escucharlas un poco ustedes, con sus lecturas y sus dudas y todo eso, es que lo que las autoras están planteando ahí son formas que ha tenido, que han impactado en la idea de cómo llevar adelante la formación docente, es decir, cómo se forma un docente, desde qué paradigma, de qué perspectiva, cuáles son las cosas más importantes, cómo se entiende la práctica, cómo se entiende este, cómo se entiende el perfil docente, cuáles son sus tareas, qué lo define, a qué se le da más importancia. Bueno, en eso se van configurando formas de entender la formación docente, ¿no? Entonces, ahí aparecen varios enfoques. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Qué vieron? A ver, cuéntame un toque. Parece, profe, Liliana, ¿Cómo? a mí me parece, por lo que leí en los enfoques, que ninguno es muy completo. Cada uno se va centrando en distintas cosas y ninguno abarca de manera completa lo que quizás requiere un docente o lo que se requiere para un docente, me parece. Está bien, porque la idea de enfoque justamente alude a eso, ¿no? Este, Es como que a un enfoque le faltara un poco de lo que tiene el otro enfoque. Por ejemplo, el artesanal, el práctico artesanal es como el tradicional. Y hay unos después que se llaman, son como más avanzados, digamos, y el primero no lo tiene, y así lo entendí yo. También en el Claro, foro puse
a mí me pareció que el mejor posicionamiento es combinarlos, por ejemplo. Está bien, ahí hay que tener algunas cuestiones, algunos recaudos, pero sí está buenísimo que hayan entendido la idea de qué significa enfoque, ¿no? Porque justamente eso es como una metáfora de la cámara de fotos, ¿no? De un lente. Cuando enfocamos con un lente, privilegiamos determinada zona y lo que queda alrededor queda difuso. Por eso esta idea que decías de que los enfoques tienen sus limitaciones. Todos los enfoques tienen limitaciones, claro, porque privilegian determinados aspectos por sobre otros. Está bien. La idea de la combinación de enfoques tiene también sus límites, ¿no? Y tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. Todos los enfoques también tienen un posicionamiento político y ético. Y hay que conocerlos, para eso lo empezamos a ver. Por ejemplo, la tradición normalista, disciplinadora, como la llaman ella, bueno, que en todo caso uno podría decir que la formación docente en Argentina surge con ese paradigma, con ese enfoque, el normalismo, como la pedagogía oficial de la escuela pública y de la formación docente, es altamente cuestionada y todavía sigue, si bien como nosotros lo concebimos como la formación o el enfoque tradicional, el normalismo es parte de eso, ¿no? A ver, empecemos a perfilarnos. ¿Por dónde comenzamos? A ver, ¿quieren comenzar ustedes con alguno y tirar algunas ideas y ahí arrancamos? La clase pasada habíamos hablado de que De la normal. idea de que la vocación es algo innato, ¿se acuerda? Sí, estábamos en contra de esa idea, digamos, ¿no? Porque Exacto. justamente Sí. partíamos de la idea de que se habla de formación docente para romper con la idea de que esa idea innata o innatista de que docente se nace, no se hace. Ujú. Y estamos, digamos, Exacto. si nosotros partiéramos de esa idea, no existiría la formación docente. Más vale, si ya uno trae en su carga genética las condiciones para ser un maestro o una maestra. Y bueno, eso directamente hay que erradicar esa idea de creer que porque me gustan los chicos, las chicas, es decir, los niños, trabajar con niños, yo voy a ser un buen docente. No pasa por ahí la cosa. Justamente la formación viene a, a generar una constelación de saberes, de actitudes, de metodologías que perfilen a un docente que pueda hacer una buena tarea, ¿no? Entonces, esa idea de que de chica jugué a ser maestra, voy a ser docente. Bueno, sí, pero es eso nomás, nada más que eso. ¿Sí? Eso está bueno como para romper. Bien. A ver, y en ese sentido, a ver, ¿qué enfoque les parece a ustedes? A ver, problematicemos un enfoque. Tenemos dos anotados, hay más. Pero hablemos del enfoque normalista o disciplinador. ¿Cómo veía el docente? En labor de las de Esa era la que está. Perdón. No, no, sí, está bien, yo también. Yo lo que había resaltado en el texto, dice que pone el acento en el moldeamiento de la persona, del maestro, con el objetivo de su normalización. Es lo que resalte y bueno, otras cosas más, ¿no? Ajá, dale, a ver. Claro, habíamos hablado que ponía en el maestro la tarea de combatir la barbarie, había dicho usted, de civilizar.
O sea que lo normal, lo sano, era eso. Es lo que responde a las propuestas esas. Sí, es tal cual, tal cual. Esa es la idea. Era ahí. La idea de que para el enfoque También normalista, decía sí, perdón, de que contaba como con un sistema como, a ver si me fue ahora, como del Educativo. ejército, que era todo como muy correcto, era que tenían que ser como medio sargento los maestros en el aula. Eso es lo que recuerdo más o menos de la clase pasada. bueno, esa idea, esta lo dijiste con tu palabra y está muy bien, porque, digamos, si el docente o la docente es vista como un agente civilizador, eso quiere decir que la tarea fundamental de la maestra es difundir ideas que tienen que ver con la vida ciudadana, la vida social, hábitos, normas, actitudes, justamente de convivencia. Y este enfoque partía de la idea de que los chicos y las chicas no lo tenían, es decir, eran tabula rasa donde el maestro tenía que imprimir todas estas actitudes, ¿no? Y en ese sentido, básicamente, había todo un sistema regulatorio para inculcar normas, valores y hábitos de comportamiento. Entonces, ahí está la idea, pero aparte desde este punto de vista de que el lugar del maestro, la maestra era el lugar preponderante, el más importante a la hora de transmitir esos valores, ¿no? Y se hacía a partir de esto, de un sistema de castigos y un sistema de recompensas que tenía una finalidad sancionatoria, positiva o negativa. Como la sanción no es solamente negativa, en el sentido, si yo hago mal, hago algo indebido, recibo amonestaciones o qué sé yo, firmar el libro o la maestra me pone en penitencia. No es solamente eso. También están los reforzamientos positivos que tienen que ver cuando alguien hace algo, destacarlo, premiarlo por lo que hace. Y eso es una sanción también, es una sanción positiva, porque el supuesto es, este chico, esta chica hizo algo que está bien y tiene que ser un ejemplo para los demás. Lo que hago es rescatarlo y lo felicito, como le doy una recompensa para que lo siga haciendo. ¿Sí? Detrás de esto está, por supuesto, la psicología conductista, ¿no? El conductismo, con el sistema de premios y castigos como reforzamiento, digamos. Entonces está muy bien, por eso es la idea de que, y aparte, porque el normalismo tiene un principio de formación ligado a lo militar, que habíamos hablado también de cómo hasta el día de hoy la escuela conserva un montón de rituales a la entrada y a la salida que poco tienen que ver en verdad con lo educativo y se asemejan mucho a rituales que tienen que ver con lo militar. La Claro, es lo que hablamos la clase pasada, profe. Claro, claro, exactamente. Usted había dicho que una de las características de esto era que era una pedagogía ortopédica en los términos de los actos de las conductas, ¿no? Que había que corregir, o sea, usted decía que era ortopédica porque se trata de corregir las desviaciones que había Bien, dentro de lo que era la escuela, ¿no? genial, está muy bien. Y que la maestra era como un modelo impuesto, Bien, pasemos o a el otro, maestro. porque ya todo eso está muy bien. Así que si están las tomas de nota y todo, y no hay dudas, vayamos al práctico artesanal, que ese no lo hemos tocado y que a mí me parece que justamente se propuso como un modelo de formación alternativo y superador al normalismo. Convengamos que el enfoque práctico artesanal no es uno de los enfoques más consolidados, pero sí está dando vueltas, ¿no? Pero no tiene la consolidación por ahí que más vale tiene el normalismo.
¿A dónde hace foco esto de entender la formación como una cuestión práctico-artesanal? ¿Cómo es visto ahí la maestra, el maestro o el maestro en formación? Dice que es un oficio, que se aprende como un oficio, como un taller diariamente. Exactamente. Entonces, el componente fundamental del modelo, como lo dice el mismo nombre, es la práctica, ¿no? Es decir, las maestras y los maestros se hacen docentes en la práctica, en la reflexión, en la posibilidad de intervenir y pensar cómo se va reflexionando, ¿no? En esto de que en verdad no hay un modelo único, sino que también tiene mucho del arte en el sentido de lo que significa ir ensayando propuestas, modificándolas, desechándolas, poniendo nuevas. Es decir, hay un gran componente que también tiene que ver con esto del ensayo y el error, ¿no? Digamos que está permitido, digamos, es válido. Sí, totalmente. Entonces, el enfoque práctico artesanal hace ahí justamente su precisión en la práctica, digamos, ¿no? Es decir, en una práctica reflexiva sobre, digamos, sobre el ensayo y el error, es decir, de ponerse en práctica las cosas que se van aprendiendo, pero también se hace un proceso de reflexividad sobre las ideas que traemos acerca de lo que significa enseñar. Todos, todas tenemos ideas sobre lo que significa la enseñanza porque hemos pasado muchísimo tiempo en la escuela siendo estudiantes y ahí ya vamos configurando ideas acerca de lo que significa ser un buen docente, por ejemplo. Tendríamos que decir que la mayoría se ha formado en un ambiente en donde la pedagogía, o en todo caso la concepción de la formación, está más ligado a lo tradicional que otra cosa. Entonces creemos que el docente es el lugar del saber, creemos que el docente no se equivoca, creemos que la docente no sabe todo, que cuando se equivoca está mal. O sea, todas estas cosas que traemos en la cabeza que en verdad son producto de haber sido justamente haber estado formateado por esta pedagogía tradicional, ¿no? Lo que intenta el enfoque práctico artesanal es tornarla un objeto de problematización, es cuestionarla e instalar un modelos que partan a partir justamente del ensayo y el error, es decir, de la puesta en práctica y de la reflexión de esa práctica. Es interesante, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay otro enfoque. Pero, ¿qué diría, por ejemplo, el enfoque crítico, que también aparece como un enfoque no consolidado, ¿no? ¿Qué diría el enfoque crítico sobre el práctico artesanal? Bárbaro, diría, está buenísimo. Pero el enfoque crítico lo que plantea es justamente lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que la educación como acto político, ahí lo voy a escribir, si la educación es un acto político, la formación también debe tender a que el docente sepa por qué toma las decisiones que toma y aparte entender que la educación, al ser una práctica política, también de alguna manera contribuye a que a reproducir o alterar las asimetrías sociales. El enfoque crítico está a favor de que la educación contribuye a lo que es romper las asimetrías sociales, denunciar las asimetrías sociales. Como por ejemplo, lo podemos ver en estas circunstancias de lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Lo digo porque nosotros estamos viendo que hay muchas estudiantes y estudiantas que tienen dificultades para poder conectarse y seguir lo que está, digamos, el,
las propuestas pedagógicas virtuales porque no tienen cómo hacerlo. Y eso lo que está desnudando justamente es que hay muchas asimetrías en torno a el acceso a la tecnología. ¿Sí? Lo que intenta hacer el enfoque crítico, que el docente asuma su tarea sabiendo que todas las decisiones, todas las cosas que haga tienen una intencionalidad y a la vez tienen efectos en los chicos y en las chicas. Y a lo que debe tender es a que los chicos y las chicas se liberen, como él mismo también tiene que liberarse, porque se parte de la idea de que todos estamos alienados, en mayor o menor medida, ¿no? Y de diferentes maneras. ¿Qué les parece a ustedes? Está muy bien, profe. No, pero digo si están de acuerdo o no, o qué les parece con estas cuestiones, digo. Yo estoy de acuerdo, creo que cuando uno puede expresar lo que piensa es absolutamente libre. Cuando no te ponen un parate para, o te obligan a seguir una determinada línea. Bien. También significa que, por ejemplo, en los saberes o en los conocimientos que una docente debería tener, hay mucho de poder entender cuáles son las características del sistema educativo, de la política educativa, cómo las políticas educativas impactan en lo que es la tarea docente. También implicaría esto de poder comprenderse como un trabajador o una trabajadora y el estado de sus remuneraciones, de hacer lo que se denomina condiciones materiales, es decir, reconocer, por ejemplo, que las maestras y los maestros están muy mal pagos. Como una encuesta que hizo ahora, hace un tiempo, el SADO, donde el SADO planteaba que casi el 70% de los docentes privados no tenía una computadora en su casa y si la tenía que compartir con 3 o 4 personas más, con lo cual dificultaba muchísimo esto de poder llevar adelante la cuestión virtual. Y esto ha sido tomado nota porque en los próximos días, por ejemplo, va a salir una línea de créditos para que los docentes se puedan comprar en un crédito muy a tasa baja el elemento necesario para dar clases virtuales, o que también se ha llegado a un acuerdo para que los docentes y los estudiantes no les cobren datos para acceder a la plataforma educativa. Eso se está viendo, chicas. Y eso es lo que el enfoque crítico estaría planteando. Esto de denunciar las condiciones en las que tiene lugar la educación y al mismo tiempo también tiene una serie de principios a la hora de plantear lo que es la construcción del conocimiento, ¿no? Porque para el enfoque crítico, el conocimiento se construye dialógicamente, o sea, a través del diálogo. Y eso significa que los chicos y las chicas saben, participan, que la educación no es una imposición de la maestra o el maestro a los estudiantes, sino que se construye colectivamente y que el saber ahí aparece como algo que no está cerrado, como una verdad revelada, sino que el saber, el conocimiento se problematiza. Problematizarlo significa saber de dónde viene, quién lo produce, bajo qué condiciones, con qué intereses, es decir, que el conocimiento no es algo neutral, sino que también está atravesado por relaciones de poder. Básicamente, el enfoque crítico hace eje en eso, en las relaciones de poder que tienen lugar en la práctica educativa. Tanto el enfoque normalista, disciplinador, como el enfoque práctico artesanal omiten en su enfoque estas cuestiones.
¿sí? Estas cuestiones de las relaciones de poder. Un ejemplo básico de esto que les digo, de las relaciones de poder, tiene que ver, un ejemplo concreto, ¿no? De cuando un docente, esto pasa más en el superior, pero cuando un docente se la agarra con algún estudiante y, y porque se lo cruzó, para decirlo de manera cotidiana, digamos, de lenguaje cotidiano, lo que hace es hacer abuso de su situación de poder para, por ejemplo, hacerlo reprobar. Cuando la profe o el profe no me banca, quiero decir, ¿no? Y entonces lo que hace es hacérmela difícil para que yo apruebe la materia. Eso es una relación de poder, eso es abuso de poder de parte de los docentes. Y eso sucede mucho. O también en los primarios y secundarios cuando el niño es tildado de problemático. Totalmente, totalmente. O cuando los niños, las niñas hacen cosas que son sancionadas y no son reflexionadas. Por ejemplo, el tema de la violencia, el tema del abuso. Hoy tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Por otro lado, y otro ejemplo que también podríamos tomar es cuando la escuela, nosotros hablamos de estereotipación o discriminación, ¿no? Pero cuando tenemos presente en el aula niñas y niños que tienen algún inconveniente familiar o bien sectores vulnerables, lo que hacemos es clavarle una etiqueta, un rótulo en la frente diciendo que son niños problemas, o como dicen muchas escuelas, hablando de estos pibes y estas pibas que no se acomodan al aula, a una escuela que no permite ni siquiera que se muevan, decir que esos chicos están perdidos, o sea, que no se puede hacer nada con ellos, que ya están eh, resabiados, dicen algunos, ¿no? No pueden modificarse, ya están perdidos. Eso es lo que denuncia el enfoque crítico, digamos, diciendo cuando un docente o una docente toma una postura como esa, lo que está haciendo es imposibilitar al otro o está incidiendo también en lo que es la imagen que tiene de sí mismo, es decir, la autopercepción. Si yo le digo continuamente a un pibe o una piba que en verdad es un desastre, que no sirve para nada, que, que es un niño problema, ble, 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 estoy ayudando a que él se lo crea, digamos, ¿no? O sea, en vez de incentivarlo, de promover el interés, de ver cómo puede hacer para incorporarlo a la práctica educativa, lo que estoy haciendo es dejarlo afuera, ¿sí? Y eso también es denunciado por parte del paradigma crítico. De lo que estamos viendo nosotros, a mí me parece que el enfoque práctico artesanal y el crítico sí se pueden trabajar conjuntamente. Uno puede hacer una síntesis, pero definitivamente el, el paradigma, o en todo caso el enfoque normalista, no es compatible, el enfoque normalista disciplinador, no es compatible con el enfoque crítico, porque el enfoque crítico es antidisciplinador en ese sentido, ¿no? Disciplinador en el sentido, digo, de esto de eh, el docente como el garante de la disciplina en el aula, como si la disciplina no fuera algo que también está sujeto a la construcción colectiva, es decir, un paradigma crítico lo que propondría en un aula sería que la maestra o el maestro con los niños y niñas construyan la forma en que quieren vincularse en ese espacio. Generalmente lo que hacen las maestras es decir, acá no se puede hacer esto, esto no está permitido. Esto sí, esto también, pero todo esto no. Lo que hacen los... Claro,
la disciplina también hace de que el niño no se pueda desarrollar con respecto a su forma de pensar, porque si va a estar, digamos, disciplinado por eso que usted dice, que esto no se puede, esto, aquello, quizás no lo deja expresarse como Sí, quisiera. bueno, el producto es que tenemos niñas y niñas y después adolescentes, jóvenes y adultos que son más proclives a que terminen acatando órdenes o asumiendo lo que otros dicen o asumiendo y no siendo sujetos autónomos que puedan tomar decisiones por sí mismos, por sí mismas. Porque la autonomía tiene que ver con eso, con la capacidad, como con la posibilidad que tenemos como sujetos de poder pensar nuestros actos y a la vez también hacernos responsables de eso, porque esa es la otra, la responsabilidad que significa tener la libertad para tomar decisiones, es decir, hacerse responsable de que yo estoy tomando estas decisiones porque pienso que son las mejores para mí. Ahí está lo ético, ¿no? Si la escuela no promueve instancias hacia esto, lo único que hace es fabricar sujetos. ¿Qué es lo que hizo el normalismo? Sujetos dóciles dentro del paradigma normalista, dóciles eh, que acaten las directivas, que sean trabajadores justamente dóciles, digamos, que no cuestionen su trabajo, que no cuestionen la forma en que se les paga, que no reaccionen ante las imposiciones y las prácticas autoritarias. Bueno, nosotros estamos, digamos, justamente, ¿no? El normalismo y la pedagogía tradicional, el enfoque tradicional, tienden a formar sujetos que no cuestionen el sistema o la realidad. Y ese es el eje del enfoque crítico, el cuestionamiento del orden social, el cuestionamiento de la realidad, el cuestionamiento de la propia práctica educativa, de la propia aula, de la propia escuela. Las escuelas no parecen como espacios donde los niños y las niñas puedan decidir, digamos, de manera importante cómo quieren pasar su tiempo, qué es lo que quieren hacer, cómo les gustaría que sea la escuela. No, la escuela es una estructura absolutamente instalada con un montón de cuestiones de normatividad que los chicos ni siquiera pueden cuestionar. Ya está. Caso también de algún docente que no, que piense así como que la escuela no sería lo mejor, la estructura de la escuela no sería lo mejor, pero también quizá ese docente tiene que, ¿cómo puedo explicarlo? Tiene que hacer lo que ese director o inspector vaya diciendo lo que hay que hacer en esa escuela. Exactamente, exactamente, Aunque el docente quiere, no lo puede hacer tampoco. totalmente, Gente totalmente. solo por su parte puede modificar todo. No, y eso. Independiente, el docente responde a alguien siempre. ¿Qué significaría eso? A ver, ¿qué sería esto de responder a alguien? ¿En qué sentido? A ver, El docente tiene a alguien que lo maneja desde arriba, siempre. Siempre hay un director, un inspector, coordinadores, bueno, ves, pero ahí dependiendo del está, sí, lo que está ¿no? representado, yo estoy de acuerdo con vos, digamos, que el sistema educativo es totalmente verticalista y que se caracteriza por esto, ¿no? Que los lugares de mayor poder definen, configuran a los lugares de menor poder, como podría ser la acción de una maestra o maestro. Ahora, digamos, de ninguna manera eso quiere decir que los maestros y las maestras tengan que asumir eso de manera absolutamente dócil y sin ningún tipo de cuestionamiento. Generalmente lo que sucede es esto justamente, ¿no? A ver, pero si una autoridad viene y te plantea que vos tenés que hacer esto porque para el ministerio es lo mejor y vos estás en contra, por lo menos tiene que haber una posibilidad, un derecho a desacordar y a disentir con eso.
Porque si no, Porque ahí es donde lo que sucede es que la práctica educativa se convierte en un espacio alienante y el docente en un alienado, porque no está haciendo lo que quiere hacer. también depende mucho Se ve obligado a responder a lo que le está pidiendo quien tiene mayor autoridad en ese momento. Sí, pero de eso de ninguna manera es válido, eso es lo que quiero decir, ¿no? Eso sucede y sucede mucho, pero eso, a ver, lo que digo es que por eso hablamos que el perfil del sistema educativo, en términos muy generales, es eh, un sistema educativo verticalista eh, y también altamente de imposición. Ahora, eso tiene que ser cuestionado, ¿sí? O sea, eso es lo que hay que cuestionar, diría el enfoque crítico. No se puede aceptar así nomás aquello que para un maestro, una maestra, no termina siendo, no está de acuerdo. Y no es que el maestro, la maestra desacuerda o acuerda porque se le canta, no, porque también hace un trabajo reflexivo sobre esto, ¿no? Es decir, Exacto. la mayoría de los docentes termina estando de acuerdo con los operativos de evaluación y al mismo tiempo se quejan de que le quita tiempo para poder problematizar los contenidos, para tener una práctica educativa más interesante, más profunda. Pero bueno, o sea, para la autoridad no, la autoridad lo que quieren es saber cuánto aprendieron los pibes, o sea, y encima de una visión muy reducida, que es esta, cuánto de lengua, cuánto de sociales, cuánto naturales. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que el sistema educativo es jerárquico, es vertical, y que también tenemos que decir que conviven diferentes tradiciones de formación. Pero bueno, digamos, En la práctica real, ¿no? Usted como profesor que ejerce y demás y que está en contacto con esto todo el tiempo, ¿se puede realmente ir en contra o esto es algo utópico que vos decís, sí, me gustaría o yo me plantaría con mi postura o plantearía lo que pienso y no me movería de eso? Me parece que, a ver, todos tenemos una ética y en el caso de ustedes que ejercen, están plantados y tienen una idea firme, obviamente. Ahora, ¿es fácil ir en contra de esa jerarquía y de eso que te imponen? no, Me no es parece fácil. que muchos por ahí terminan como diciendo, agachando la cabeza o quedándose con su postura en el bolsillo justamente porque no es fácil. No es fácil. me parece que es más fácil en los colegios públicos quizás que en los colegios privados. En los colegios Seguramente. privados es muy ponerse en contra de lo que dice un director, una coordinadora de área. Lo que pasa es que no es solamente ponerse en contra, digamos, ¿no? Porque eso es lo que yo no estoy diciendo eso, porque eso sería oponerse. Y el enfoque crítico habla de resistir, no de oposición. La oposición queda en el rechazo. La perspectiva crítica habla de resistir, y resistir significa encontrar las grietas, las fisuras para poder hacer otro tipo de construcciones, ¿me entienden? Y eso es parte también de tener la posibilidad de tener una formación encima que te permita hacer lecturas políticas acerca de las relaciones de poder. No te opones porque se te canta, no es oposición, es resistir. Y la resistencia significa confrontar de determinada manera en que a vos no te signifique quedarte sin trabajo o ser etiquetado como algo y a la vez poder tener un espacio mínimo de autonomía. Entonces, es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿que es fácil? No, no es fácil. Para nada. Es muy complicado y también tiene sus costos. Te lo digo porque yo soy uno, digamos, pero hace ya más de 16 años que soy docente y siempre he tratado de ser coherente con determinados principios éticos y políticos. No siempre han sido lo mismo, porque yo también me he transformado, aunque sigo estando en ese paradigma, pero he cambiado mucho de cómo me inicié, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Pero
es complejo, digamos, y todo el tiempo pasa. Te puedo dar un ejemplo que en el otro profesorado, yo hice las aulas virtuales, hice para todos los cuartos, en cuarto año, y ahora decidieron, hay un grupo de profes que está a cargo del campus virtual que decidió cerrarme las aulas y dejarme una sola. No le importa que yo no esté de acuerdo. Lo hicieron igual. O sea, una lógica así, zarpada de imposición y que encima, lo voy a decir en términos muy, pero muy prácticos, y discúlpenme, se caga en los profes y las profes, no le interesa qué piensan. Bueno, digamos, ahí tenés que empezar a encontrar los espacios. Yo expresé mi desacuerdo y le dije por qué me parecía que eso no tenía sentido y no me dieron la razón. Bueno, hasta ahí llega la posibilidad del diálogo en el sentido de poder plantear las diferencias. Por supuesto que en esa estructura jerárquica yo me tengo que quedar con decir, bueno, tengo que ver ahora cómo hago digo, para seguir adelante. Pero esto sucede. ¿No les importó que yo estuviera en desacuerdo explicándoles por qué? Y no me dieron razones tampoco. Eso es imposición. Y eso es autoritarismo, chicas. Habrá que buscar la forma y de última en este momento no se podrá, lo que no quiere decir que en otro momento puedas hacer que eso también se modifique. Hay que entender, justamente como dice Freire y como estamos hablando del enfoque crítico, que una de las cosas que tiene la resistencia también significa no luchar solo, es luchar colectiva y al mismo tiempo entender cuáles son los momentos para poder expresar las diferencias y tratar de alterar justamente ese tipo de políticas autoritarias. Es toda una estrategia, porque lo que enseña el enfoque crítico es a luchar en relaciones de poder. Las relaciones de poder están en todos lados. Cuando un padre o una madre apela a determinado castigo porque entiende que su hijo obró mal. Y cuando un adulto le dice a un niño, tenés que hacer esto porque yo lo digo, también está siendo autoritario. Porque un niño o una niña, por más de que sea un niño o una niña, si pregunta por qué tiene que hacer determinada cosa, la obligatoriedad del adulto o la adulta es decirle por qué. Si no, uno también empieza a hacer prácticas autoritarias. ¿O qué? Si yo te digo a vos que tenés que hacer esto porque soy grande y porque soy más grande que vos, sé lo que te corresponde, no estoy siendo para nada democrático. No es una respuesta democrática. Por más de que está claro que un adulto sabe más que un niño de la vida, pero eso no me otorga legitimidad para no responderle otro tipo de razones. O cuando un niño, una niña, una piba en mi casa pregunta qué está pasando y en una conversación de adultos se le dice, no te metas porque esto es un tema de adultos. Otra vez, prácticas de corte autoritario, de corte, digamos, de lo que hablamos, discriminatorio. Y chicas, si leemos cuáles son los derechos de los niños y de las niñas, se van a dar cuenta que uno de los derechos básicos que tienen los niños y las niñas es a participar en todas las decisiones familiares que de alguna manera, influyen en su vida. Las familias se cagan en los derechos de los niños y la escuela también, por más que los enseña, para que los pibes y las pibas lo repitan, no los problematizan. Esa es la pedagogía oficial, la tradicional. Enseñemos los derechos del niño, no lo enseñan, hacer que lo repitan, no los problematizás. Problematizar los derechos del niño y de las niñas significa que los chicos entiendan cuáles son las cosas que tienen derecho y a poder demandarlos. ¿Qué escuela hace eso? Muy pocas. ¿Qué familia hacen eso? Menos todavía. Y sin embargo, son derechos universales que tienen los niños y las niñas. Ahí juega también mucho el miedo a perder la autoridad, a no saber cómo encarar las cosas después.
Sí, porque todos hemos sido formateados justamente por una educación autoritaria. Entonces, pero bueno, o sea, ahí hay que hablar de qué significa la autoridad, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros manejamos, la autoridad es algo que se construye y esto quiere decir que porque yo sea padre o madre, no tengo ningún tipo de autoridad, digamos, adjunta. La autoridad se va ganando conforme el otro me reconoce con ese lugar. Es decir, la autoridad es una construcción en el sentido que es un diálogo. Y quiere decir que yo le tengo que decir a los niños y a las niñas, me tengo que tomar el trabajo de explicarles por qué, los por qué. Ahí hay un cambio. Lo que pasa, profe, es que el porqué de todo implica un camino un poco peligroso. Yo como madre quizás tomo decisiones y no voy a consultarle a mi hijo de 12 años si me mudo, si no me mudo, si nos mudamos de casa o no, si contratamos tal o cual servicio, si va a tal o cual colegio. La decisión recae en mí porque yo soy el adulto. Bueno, Hace un está. camino un poco... Es un mundo adultocéntrico, ese es lo que estamos cuestionando y justamente es lo que digo de cómo, digamos, hasta los derechos del niño y de la niña están planteando otra cosa, ¿no? Porque justamente, digamos, a ver, o sea, eso no quiere decir que, digamos, pero por lo menos planteárselo a los chicos, por qué se toman determinadas decisiones, ¿sí? Ahí hay un cambio, digamos, porque al fin y al cuenta, o sea, pasa que terminas cambiando un pibe de escuela que construyó todas sus amistades en determinada escuela, lo saca y lo lleva a otra, y eso es un bajón para el pibe. Por supuesto, pero no todo lo que necesita un padre. Influyen un montón de factores Sí, si lo que estamos para cambiar hablando es de otra configuración, o sea, todo lo que estamos diciendo es el panorama de lo que sucede normalmente y tenemos aceptado como normal, justamente. La idea del enfoque crítico lo que nos hace ver es poder salirnos de la comodidad que significa hacer las cosas porque ya hasta incluso históricamente se hacen de esa manera. El enfoque crítico lo que invita es a poder cuestionar aquello que aceptamos como algo que no puede ser sujeto a cuestionamiento. O sea que el trabajo empieza por mí. Es decir, ¿por qué yo acepto determinadas cosas como normales? ¿Qué hay en esos fundamentos de aquello que yo entiendo que es de esta manera y no de otra? Ahí está la ética. Eso es lo que Freire habla como un comportamiento ético, ¿no? Es decir, la problematización de mis actos es el sentido de que la educación es ética, es una práctica ética. Profe, a mí me pasa con mi hijo, por ejemplo, es que yo siempre le digo casi todos los por qué. Y cuando no se lo digo, es un problema del por qué no me lo decís. Totalmente. Es como que Porque te está marcando que en también todo tuviste quiero una decirlo. contradicción que, bueno, o sea, ¿quién no la puede tener? O sea, tampoco es que, digamos, pero ahí lo que te está diciendo, che, o sea, hey, te olvidaste, o sea, siempre lo haces y ahora no, ¿qué pasó? Digamos, está bueno porque tu hijo aprendió, digamos, en este contacto con vos, a ser partícipe y lo que ha hecho es decirte por qué en esto no, digamos, es parte también de, digamos, justamente de la crianza, o sea, no, esto Pero, sucede. por ejemplo, hoy tengo que ir al colegio. ¿Y por qué no puedo faltar? ¿Por qué no podés faltar? Porque tenés que ir. Y él, pero necesito saber por qué. Bueno, Es como ¿ves? que él va de un extremo al otro. Lo que Freire nos va a decir y que vamos a ver después en pedagogía la semana que viene, cuando leamos esto, es justamente Freire plantea que el motor del conocimiento y el motor de la educación es la curiosidad. Y los niños y las niñas son los sujetos curiosos por, digamos, no por naturaleza, pero por propia condición de- de su vida y de su crecimiento, eh, eh, todo está sujeto a pregunta porque no se conoce. Entonces, digamos, está buenísimo. Lo que pasa es que, claro, o sea, hay que bancarse también, y está claro que hay que bancarse eso, ¿no? Niños y niñas que están preguntando todo el tiempo. Lo que hacemos los adultos y lo que hace la escuela, lamentablemente, que eso es lo que cuestiona fuertemente Freire y un montón de pedagogos, es que la escuela, en vez de promover, profundizar la curiosidad, lo que hace es atarla.
porque aparece como un montón de conjunto de saberes, conocimientos, valores, actitudes, comportamientos, que ya están instalados y lo único que te queda es acatarlo. Y cuando vos decís, ¿por qué tengo que hacer esto? Automáticamente te convertís en una normal en el sentido de decir, bueno, a ver, acá está el pibe preguntón, qué insoportable. Bueno, hay que cambiar el chip, ¿no? Porque, a ver, les cuento esto que es una anécdota muy interesante, ¿no? En la escuela primaria a mí me inculcaron toda la vida que una de las cosas que nos hacían creer de Sarmiento, que incluso, ni idea, pero digo, te hacían creer que Sarmiento nunca faltó a la escuela. Lloviera, hiciera frío, hiciera calor enorme, hubiera tormenta, lo que sea, Sarmiento siempre fue a la escuela y nunca faltó y eso se tomaba como un ejemplo que todos debíamos imitar. Y una vez en una clase de adultos, un adulto que no había podido terminar la escuela porque de chico le tocó laburar en su casa porque había que juntar para la comida, para el pan, y a él le tocó, como un montón de adultos de hace generaciones, laburar y no pudo estudiar, y a pesar de que tenía todas las ganas de hacerlo, un adulto en un espacio de alfabetización una vez dijo, qué suerte que tenía Sarmiento, yo solamente puedo venir a la escuela cuando no me toca trabajar, es decir, cuando llueve. Fíjense, ¿no? El invertir, digamos, un argumento instalado por otro que tiene que ver con su condición económica. El adulto decía, yo solamente puedo venir a la escuela cuando por algo no tengo que trabajar. De esto hablamos, ¿no? O sea, de cómo muchas veces se transmiten cosas instaladas, lugares comunes que tienen que ser cuestionados, porque si no, el conocimiento siempre todo aparece como algo cerrado, digamos, y después nos tenemos que comer sistemas económicos, políticos en los que vivimos que se cagan en nosotros, digamos, perdón la palabra, pero por ejemplo lo que está pasando en Córdoba, o sea, hace más de 30, casi 40 días que no hay transporte público. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que nuestros gobernadores no hayan tomado cartas en el asunto para hacer una movida por los ciudadanos? No, no lo hacen. ¿Por qué? Porque responden a los intereses de los empresarios del transporte. A los empresarios del transporte no les conviene mover los bondis en esta circunstancia porque ha bajado muchísimo la demanda, no quieren perder. Entonces, no les importa que en esta circunstancia los choferes hagan paro. Y el Estado no intervino a favor de los más perjudicados de todos, que somos nosotros. Y así te puedo contar lo que pasó con Arcor. Hace 2 o 3 semanas atrás, las trabajadoras y los trabajadores de Arcor denunciaron que no tenían ni las condiciones mínimas sanitarias, que había hacinamiento en el comedor a la hora de comer, que no se respetaban ni el distanciamiento social ni nada. Hicieron paro, sacaron la protesta a la puerta de la fábrica, vino la policía y los reprimió. Eso es lo que pasa, digamos, tenemos ese tipo de sistemas económico y político en los que vivimos, que en verdad terminan defendiendo los intereses concentrados de todos los poderosos y al pueblo todo el tiempo. No tienen sojuzgado. Por eso es importante el cuestionamiento, tener una actitud crítica para poder leer entre líneas o para que no tengamos gente, por ejemplo, tonta y estúpida que piensa que hay que salir de la cuarentena en estas circunstancias, que supuestamente, como dicen un montón de fake news, que el sistema no está dominando la vida. Y algo de cierto puede haber ahora, digamos, eso por un lado, y por el otro, si vos salís a la calle, salís sin ningún tipo de protección, no solamente que te estás exponiendo, sino que también estás exponiendo a los demás. ¿Qué pasa con la cuestión colectiva, la cuestión comunitaria? Todo esto es problematizar en el sentido de lo que dice el enfoque crítico. ¿Se entiende, chicas? Sí. Bien.
Bien, yo creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Es decir, hacia esa idea, a ver, por eso les digo que el enfoque crítico no es un enfoque consolidado, el enfoque crítico es un enfoque emergente de lo que podría ser la práctica educativa, ¿no? Pero por supuesto que en las condiciones actuales que tenemos es muy difícil, digamos, tiene su complicación para poder ser puesto en juego. Ustedes mismas por ahí, en su formación, van a ser objeto de prácticas muy tradicionalistas, ya van a ver, cuando con imposiciones, con prácticas autoritarias, con prácticas educativas memorísticas, enciclopédicas, que poco tienen que ver con esto de problematiza. Bueno, también, usted también lo van a pasar, ¿eh? De eso es lo que hablamos, ¿no? Bueno, chicas, a mí me parece que por hoy está bien, digamos, creo que hemos avanzado un poco, podemos terminar lo del enfoque la semana que viene, pero creo que, no sé cómo la ven ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte, van a ser las 9 casi y supongo que ustedes tienen que organizar la cena, al igual que yo, o sea, acá más vale que también estoy con mi pareja y tenemos que empezar a cocinar, ella también está con sus cosas, así que ustedes también están con sus hijos, así que creo que es una buena hora también como para ir finalizando, ¿no? Profe, le quería contar. Sí, ¿Me escuchás? sí, te Y escucho. no, lo que había dicho de Pablo Freire no está bajado en pedagogía en la bibliografía. El del grito manso, capítulo 2. No, es el capítulo, bueno, hay un error ahí, pero el capítulo que vemos es la práctica de la pedagogía crítica, que es el que está, así que quédate tranca que es ese. Perfecto. Es ese, el que está, así que no te hagas problemas porque es el que vemos. O sea, por ahí me confundo porque hay un libro que lo tiene como en el punto 4, creo, qué sé yo, pero es ese, es la práctica de la pedagogía crítica, eso es lo que estamos, lo que vamos a Perfecto. trabajar. Bueno, entonces, como para ir ¿Entonces, clase? cerrando y para ponernos de acuerdo para la clase que viene. En pedagogía, Sí. vamos a focalizar en Freire, ¿sí? Préstenle atención al concepto de situación educativa, préstenle atención a lo que Freire plantea, por qué es posible la educación, qué es lo que hace posible que la educación sea una práctica eh, eh, humana y humanizante, es decir, es una práctica de los seres humanos, no de los otros animales, los principios éticos, políticos, artísticos que dice, todo eso es lo que tienen que prestarle atención. Y por otro lado, lo que vamos a hacer en práctica es ir cerrando también esta idea de los enfoques, ¿sí? Para ir avanzando. Perfecto. Bueno, si no hay otra Profe, consulta, sí. ¿el martes que viene va a ser la próxima clase o el otro? No, 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 no. En principio el martes que viene. Si llega a haber algún tipo de cambio, bueno, es así. Yo le cuelgo la reunión. Así que un rato antes. Si puedo Bien. un día antes, a veces no puedo, chicas, porque imagínense que me la paso dando clase, estoy con cosas personales también, así que a veces es una hora antes, qué sé yo, pero si no llega a haber nada, no hay clase. Pero lo más, digamos, en principio quedamos para el martes que viene, ¿sí? Eso es el acuerdo. Es para el martes que viene, para el 26 de mayo. Bueno, eh, bueno, chicas, un gusto, que sigan bien, cuídense, ser responsables también, que estamos en un momento muy crítico y hay que tener cuidado, hay que ser mucho más obsesivos ahora con el tema de la limpieza y todo eso que antes. Así que les mando un abrazo grande y que tengan buena semana. Igual, profe. Bueno, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.